Acompañen a orar y vamos a darle seguimiento a los siguientes temas. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en este día por permitirnos sentarnos a estudiar de tu palabra. Por favor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas conocerte más a ti, conocer más de todo, Señor, lo que dejaste escrito para nosotros. Permite, Dios, que en este día, Señor, podamos conocerte a través de tu palabra, que podamos entender a detalle, Señor, y que dentro de lo que tú nos hables, podamos seguir, Señor, viendo el propósito que tienes para nosotros. Por favor, dirígenos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muy bien. Ok, vamos a avanzar. Ok. La semana pasada vimos un poco de las actividades y los roles que desempeñaba cada una de las tribus asignadas para poder mover el tabernáculo, la tienda, todos los elementos que había dentro del tabernáculo, pero también para mover eh, todas las coberturas, todo absolutamente lo que comprendía la tienda o el tabernáculo en general. Y pudimos ver a los de Merari, Gerson, a los coatitas. Pudimos ver también la actividad importante que desempeñaba Aarón y los sacerdotes para evitar que alguno tuviera una consecuencia incluso de muerte si entraban y los elementos estaban descubiertos. Vimos que en Dios hay un orden y había un orden específicamente de cómo hacerlo. Seguiremos viendo los siguientes elementos. Dentro del lugar santísimo, recuerden que cruzando el atrio, cruzando el primer velo, estaba pues la primera parte que es el lugar santo y venía el lugar santísimo. Vamos a empezar del lugar santísimo hacia afuera. Dentro del lugar santísimo había una urna llamada el Arca del Pacto, un elemento incluso que hasta el día de hoy es muy debatido. Algunos dicen que pues, al no encontrarse ya este elemento, ya no lo encontraron, que lo tienen ciertos religiosos o cierta religión, la tienen escondida. La realidad es que entre muchos comentarios, nadie sabe a ciencia cierta dónde se encuentra. Incluso alrededor del mundo han hecho investigaciones de dónde pudiera estar el Arca del Pacto, pero no se sabe en su totalidad. Solo existen algunas teorías, pero no se sabe en dónde está. El Arca del Pacto era una urna, como les mencionaba, grande, un poco a los laterales tenía pues los anillos o los aros que estaban en las cuatro esquinas y cruzaban dos varas. Estaba construida de madera de acacia y también cubierta de oro en su totalidad. Tenía una tapa en la parte de arriba o el propiciatorio que le llaman, y encima del propiciatorio había dos arcángeles. Los arcángeles son de los ángeles que mayor rango pueden tener en el cielo. Estos arcángeles simulan o muestran el cuidado y la cobertura de Dios sobre lo que hay dentro de la misma urna o del arca del pacto. Estos arcángeles extienden sus alas, sus dos alas, y se tocan una con otra en las puntas, simulando ese cuidado. Dentro del arca del pacto se encuentran tres elementos. La vara de Aarón que reverdeció, que significa el respaldo de Dios. El maná, que hace referencia a la provisión de Dios. Y las leyes o las tablas de la ley, que hace referencia a la dirección de Dios por medio de su palabra. Esta arca del pacto estaba ubicada en el lugar santísimo, hecha de madera de acacia y cubierta en su totalidad de oro. Entrando ya al lugar santo o estando ya del lado del lugar santo, recuerden que había un velo, que ese velo no permitía el acceso o el libre acceso hasta el lugar santísimo. Ese es el velo que parte en dos cuando Jesús entrega su vida en la cruz. Y había previo en el lugar santísimo, o este espacio que se llamaba lugar santísimo, entrando del lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición era un lugar donde se ponían 12 tortas de harina. Esta mesa de los panes de la proposición, como lo ven en la ilustración, también se tenía sus cuatro anillos o aros en las cuatro esquinas con cuatro patas y las varas que estaban cruzando para que tuvieran o estuvieran listos para su traslado. Había una cornisa en la parte de arriba,
o en la parte de la mesa, digamos, y sobre la mesa siempre debía de haber 6 panes en 2 hileras, es decir, 12 panes en su totalidad, 6 panes de cada lado. Recuerden que la figura del pan nos hace referencia mucho a la palabra que Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es justamente la figura de ese pan del que se debían alimentar los sacerdotes cuando entraban a hacer el ejercicio sacerdotal, y se tenían que acabar en su totalidad. Aunque vinieran de haberse echado unos tacos o haberse echado una torta, no había posibilidad de que no se acabaran el pan. Se tenían que acabar las 12 tortas en su totalidad, porque eso nos hace referencia a que siempre tenemos que comernos todo lo que Dios pone a nuestra disposición en la mesa. Del lado izquierdo y frente a la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro. El candelero de oro o candelabro, o mencionado con su original como el amenorá, es una lámpara básicamente extendida hacia arriba, bastante alta, como la ilustración se puede ver del tamaño del sacerdote. No crean que el sacerdote medía 2 metros o 3, no, medía como unos 60, unos 80, uno por ahí, más o menos uno 85. Y tenía 6 brazos extendidos en su red, bueno, en sus extremidades, digamos, y un brazo central. Cada uno de los brazos tenía una lamparilla en la parte superior y estaba hecho 100% de oro en una sola pieza. No estaba como construido, los brazos se amoldaban, no, estaba hecho de una sola pieza. Es el único elemento que estaba hecho de una sola pieza. Diferentes elementos que lo acompañan, como sus copas, sus manzanas, flores. Cada elemento tiene un significado muy interesante. No lo vamos a explicar porque nos llevaría mucho tiempo, pero algo que quiero que vean es que siempre esta lámpara tenía que estar encendida de noche. Cuando el sacerdote entraba al ya a punto de oscurecerse, él, al hacer su ejercicio sacerdotal en las noches, él entraba y debía encender la lámpara. Cuando entraba ya en la mañana, al entrar la luz del día, él ya apagaba las velas o apagaba el candelero. Un dato interesante es que existía una cosa que se llamaba despabiladera. Esta despabiladera funcionaba para que cuando el pábilo de las lámparas ya no estaba dando el tipo de luz que se requería para alumbrar, sino el pábilo ya estaba medio quemado, lo que sucedía es que con las despabiladeras cortaban el pábilo, y no es como que el pábilo lo tiraran a la basura o lo tiraran ahí en la arena en ese momento, sino lo ponían en unas bandejitas de oro. Después sí lo tiraban, pero para poderlo transportar lo ponían en digamos que en una especie de vasijas de oro para ahí depositarlo. Eso es muy interesante porque hay una reflexión incluso hacia nuestra persona. Cuando nosotros conocemos de Dios y de repente nosotros venimos ya no damos luz, o cuando conocemos incluso de Dios y la luz con la que estamos nosotros proyectando nuestra vida, la luz que hay en nuestro corazón, de repente ya no alumbra correctamente. Dios no corta el pábilo de lo que sucedió en nuestra vida pasada. O sea, lo corta, pero no lo tira al piso, literalmente, así como despreciando lo que sucedió antes. Corta el pábilo, toma el pábilo, lo pone en la bandeja de oro y entonces lo desplaza. ¿Por qué? Porque para Dios incluso es importante lo que ya hemos vivido en nuestro pasado. Aunque corte el pábilo y de repente es necesario que corte el pábilo para que esa luz vuelva a proyectar, no, lo que hemos vivido, lo que significa el pábilo anterior, no lo desecha, sino lo pone en un lugar especial. Esta lámpara o este candelero hace alusión sus siete brazos a los 7 espíritus descritos en Isaías: Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Dios. Y este candelero hace referencia a lo que Jesús mencionó, que Él es la luz y que nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz del mundo que alumbra, y dice: una luz no se esconde abajo de un almud, sino se muestra, se proyecta para alumbrar donde está oscuro.
Estos 7 espíritus hacen referencia a estas 7 características o estas 7 aptitudes y virtudes que nosotros tenemos que tener. El Espíritu Santo en nuestras vidas hay que tener sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Enseguida, el último elemento. Denme un segundito, por favor, solo un segundito. El siguiente elemento, que es de los 3 elementos que había dentro del lugar santísimo, es el altar de incienso. Hay 2 altares dentro de todo el tabernáculo, dentro de todo el concepto de tabernáculo, pero este es el altar de incienso. Este altar de incienso estaba igual hecho de madera de acacia, era largo, delgado y largo, como un cuadrado, pero largo hacia arriba, estatura media más o menos, 4 cuernos que salían de sus 4 esquinas, las mismas varas que cruzaban en sus lados para transportarlos. No es que los cargaran así como cargamos luego el anafre, no, 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 o sea, era un proceso muy interesante porque en las barras los levantaban y los depositaban sobre sus hombros, cuatro elementos que cargaban y entonces los depositaban sobre sus hombros e iban. No es como que órale, ahí te va, agárralo, no, había un orden, pero también había una forma correcta de tomar cada uno de los elementos con toda la seriedad que había dentro del tabernáculo. Este lugar, ahorita lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, espero que sí, tenía alguna referencia muy interesante porque aquí sucedía parte del sacrificio cuando se ejecutaba el día de la expiación. Este altar también era de madera acacia y cubierto en su totalidad de oro. Algo que sucedía es que cuando el sacerdote entraba a ser parte de sus ejercicios dentro del ejercicio sacerdotal, lo que él hacía era quemar el incienso, para que entonces al quemar el incienso subiera todo, digamos, como el humo cuando se quema el incienso y toda la cámara del lugar santo se cubría. Hoy nosotros no hacemos eso, no es como que para entrar en una comunión con Dios prendemos un incienso y ahí nos llenamos de humo en nuestra casa o ahí andamos con el copal o no sé cómo se llaman esas cosas. No, 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 no. Lo que hacemos es utilizar esta referencia, perdón, es que me estoy moviendo para conectar la computadora que se va a acabar la pila. Utilizamos esta referencia porque hace referencia a las oraciones. Entonces, cuando nosotros iniciamos la comunión con Dios, hay un proceso de oración. Cuando el discípulo se acerca con Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar, viene la introducción, bueno, la introducción y el cuerpo de la forma en la que nosotros tenemos que orar. Le da una guía. Recuerden que el Padre Nuestro no es una oración para estarla repitiendo, así como Padre Nuestro que estás en el cielo. No, más bien el Padre Nuestro son elementos que Dios nos deja o Jesús nos deja a través de su palabra para que nosotros podamos seguir el modelo de oración. Es un modelo con el cual ustedes se pueden presentar delante de Dios. Y este incienso representa las oraciones de los santos. Fuera ya del tabernáculo, fuera del lugar del tabernáculo, había 2 elementos. Uno de ellos se llamaba el altar de bronce. Ya fuera del tabernáculo, el elemento que estaba al inicio se llama el altar de bronce. Es básicamente la figura del altar de bronce es un anafre grandote, así grandote, muy, muy grande, y ahí se ejecutaba la quemadura de la piel, de la grosura, es decir, de la grasa, incluso la Biblia dice que hasta el estiércol se quemaba completamente ahí de los animales que se utilizaban para el sacrificio. Era cuadrado, tenía igual sus barras en los laterales y tenía esta especie de rejilla, como lo vemos en el propio anafre. Por eso les digo como referencia, el anafre es lo más cercano. En este altar, junto con el altar de oro, este altar era de madera de acacia y cubierto de bronce. Aquí sucedía algo que está descrito en Levítico capítulo 16.
¿Por qué muestro el Levítico capítulo 16? Porque es importante identificar la diferencia entre el altar de bronce y el altar de oro. El altar de oro se ocupaba para quemar, digamos que el incienso para reflejar o hacernos ver la parte de las oraciones. Ajá. Pero aquí en el altar de bronce se quemaba todo el animal, ya en la forma de la indicación que Dios daba, muy reflejado en el capítulo 16 de Levítico. Quiero leer capítulo 16 con ustedes para que quede claro un poco. El día de la expiación. Este surgía una vez al año. Incluso en la actualidad todavía los judíos lo siguen practicando, el día de la expiación, de una forma pues un poco distinta, pero el día de la expiación es el Yom Kippur, como en su original, Yom que significa día y Kippur significa expiación, ¿vale? Tienen que tener claro cuáles son los conceptos de expiación, incluso de holocausto. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre expiación y holocausto? ¿Alguien sabe? ¿No? Eh, sí, amigo. Bueno, según yo, uno es para el perdón de pecados, ¿no? Ajá. Y el otro es, ay, no me acuerdo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? El otro solamente era como es una ofrenda, ¿no? ¿Cuál? Y el otro era para expiación de pecados. A ver, échale, Darita. Tú tienes ahí el. ¿Cuál es cuál? El holocausto Ujú. es el que es para expiación de pecados. A ver, no, ya me confundí. Tú dijiste dos. ¿Cuáles dos? Perdona, es que Expiación, tengo gripa. expiación y holocausto. Ah, expiación. El de expiación era para el perdón de pecados, Ah, pero el holocausto era solamente como una ofrenda de gratitud o como una ofrenda nada más. exacto. Sí, muy bien, Dara. El holocausto es una ofrenda que se hace como por iniciativa personal, ajá, como algo que el hombre puede entregarle a Dios, que un hombre dice, esto se lo voy a entregar a Dios. Por ejemplo, hubo un hombre que levantaba 1000 holocaustos. ¿Quién es ese hombre? ¿Alguien recuerda? Ajá. Y que después pide sabiduría, cuando después de ofrecer sus 1000 holocaustos, pide sabiduría. Salomón, porque dice la Biblia que él se presentaba y él ofreció 1000 holocaustos, pero esos holocaustos no es como que lo vemos como el sacrificio para el perdón de pecados, sino lo vemos como lo decía Darita perfectamente, como una ofrenda basado en una iniciativa personal entregada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como enseñanza también, ¿no? Que a veces hay cosas que Dios nos va a pedir que le entreguemos, pero también de repente va a haber cosas que nosotros podemos ofrecerle en gratitud a Dios. Y eso es una gran enseñanza, ¿vale? Denme un segundito. Ahí está. Mm, para agregar usuario. Es que está llegando mi mamá y tengo que mandarlo un over rapidísimo. Ya. Entonces, el Yom Kippur, capítulo 16 de Levítico. Quiero, por eso, porque ahorita vamos a ver estos conceptos, por eso quería que los tuviéramos claros. La Biblia dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ubiquen muy bien dónde está todo esto. Es importante porque ya lo vimos ahorita, ¿no? El saber dónde está el propiciatorio o qué es el lugar santísimo o el lugar santo, ¿va? Seguimos, dice la Biblia. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa
de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aquí ya menciona que son 3. Ajá. 3. Otra vez lo voy a repetir. Inicialmente nos había hecho en el verso 2 que era un becerro para expiación y un carnero para holocausto, pero ya en el versículo 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué pasaba? Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por mí y su casa. Lo primero que hacía el sacerdote era entrar y ofrecer un sacrificio por él mismo y por su familia. Primero debía de haber una expiación, una redención para él y para su familia. Ya que él había entrado en esta parte de la expiación y la redención, entonces sucedía lo siguiente. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es el macho cabrío que llevaría el pecado de Israel como figura de que ya eran perdonados. Ahorita lo vamos a evaluar. Dice, y hará traer Aarón al becerro, el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí, y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Detrás de cuál velo? Del velo que estaba partiendo o separando el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el altar de incienso. Esto sucedía dentro del tabernáculo, no fuera. Esto estaba sucediendo dentro de la tienda. Ajá. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Es decir, sobre el arca del pacto, donde estaba la tapa, ahí había un derramamiento de sangre. ¿Ven? Qué interesante, porque hoy incluso se toman este tipo de figuras de manera inadecuada, haciendo una imitación de lo que Dios había establecido. Nosotros no hacemos sacrificios de sangre ya, porque el sacrificio lo hizo ya Jesús por nosotros. Pero algo muy interesante que nosotros tenemos que ver es que muchas, incluso malas doctrinas llegan a tomar este tipo de prácticas. Y dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo sacrificará en las inmundicias y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto segundo es en el altar de oro o en el altar de incienso que estaba detrás del velo. Lo primero sucedía dentro del lugar santísimo, que era el lugar donde entraba una vez al año. Cuando escuchamos que el sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, entraba para hacer este sacrificio y rociar de sangre sobre el propiciatorio, y luego salía y tomaba de la sangre y lo rociaba con el dedo 7 veces en dirección hacia el oriente sobre el altar de incienso, ¿vale? Verso 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, el tercero. Acuérdense que 2 fueron sacrificados, uno por él y su familia y el otro por el pueblo. Ajá.
Dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Cuando hemos escuchado que dicen que ponían las manos sobre un animal para descargar los pecados, es este punto. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar hará traer el macho cabrío vivo, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es decir, todas las culpas estaban sobre este. Aquí en la ilustración lo muestro. Los primeros dos del lado izquierdo son los que entraban y con los que se ejecutaba el sacrificio, y luego ponían este otro tercero en el que todos descargaban sus culpas por las iniquidades. Parte del significado también de holocausto, expiación y holocausto es mucho como ustedes lo decían, y expiación es por perdón y redención de los pecados que se ejecutaron. Y una parte del significado de holocausto es mucho ofrecer ese sacrificio, pero ofrecerlo en forma de alabanza a Dios, pero también por los pecados ocultos. Entonces, en este día, Israel estaba siendo perdonado por los pecados practicados, pero también por los pecados que pudiera haber ocultos en el corazón del hombre. Y entonces sucedía con este que está aquí a la derecha, el chivo expiatorio. Por eso le dicen esa palabra del chivo expiatorio, que anda ahí como investigando. Este es el que lleva toda la culpa. Este es el que salía al desierto y llevaba toda la culpa de todos, en función de que el pueblo sabía que Dios había perdonado sus pecados y que Dios ya no los iba a recordar, que Dios olvidaba todo pecado que ellos habían cometido. Por eso cuando salía al desierto, se olvidaban y nadie sabía qué pasaba con ese chivo. Y dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado, voy a repetir el 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemarán el altar, ahora sí en el altar de afuera, la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esto es lo que sucedía entre el altar de bronce y el altar de oro que estaba dentro. Se utilizaban estos dos, uno para poder poner ahí la sangre, el sacrificio, para que hoy hay mucha enseñanza a través de eso, ¿no? No me voy a tener tanto a explicarla, pero vemos cómo la sangre de estos animales que eran para expiación y perdón de pecados, eran esparcidas en el lugar de donde iban a salir las oraciones. ¿Para qué? Para que cuando Dios viera las oraciones del pueblo de Israel, ubicara la sangre de un inocente que estaba pagando por el pecado de ellos, y entonces pudiera Dios escuchar esas oraciones y entregar el perdón. Para que el perdón sucediera, se tenía que haber, bueno, más bien tenía que haber un sacrificio. Y eso es lo que hoy vivimos.
para que el perdón de nuestros pecados y nuestras fallas e iniquidades suceda, tuvo que haber un sacrificio, un último y único sacrificio, el sacrificio de un inocente, el sacrificio de Jesús. Entonces, desde el tabernáculo veíamos esta práctica que Dios iba a finalizar con nuestro amado Jesús. Quiero pedirles si para la siguiente clase pueden traer 3 conceptos, que los estudien, no es necesario los manden, solamente escríbanlos ahí en su cuaderno. ¿Qué es expiación? ¿Qué es? Por supuesto, esto ya lo deberíamos de conocer, pero lo busco para retomarlo. En su cuaderno, con sus propias palabras, no lo que dice el diccionario, no lo que dice. ¿Qué es expiación? Lo que yo sé. ¿Qué es redención? Lo que yo sé. ¿Y qué es santificación? ¿Vale? Estos 3 conceptos, expiación, redención y santificación, para la siguiente clase, por favor, porque los vamos a charlar. El último elemento que estaba afuera en el atrio, básicamente era la fuente de bronce. Esta fuente de bronce estaba hecha propiamente de bronce, pero también tenía otro elemento muy interesante, que eran espejos. Toda la gente de Israel que puso oro, bronce y todos los elementos que se tenían para levantar el tabernáculo, pusieron también espejos. Y la fuente de bronce, donde se tenían que lavar y se tenían que limpiar, al tener tanto espejos como bronce, generaba una forma de proyección o de reflejo en el que las personas, al lavarse los pies y las manos, que las manos hablan de la ejecución y los pies de la dirección o de nuestro camino que nosotros estamos tomando, al lavarse los pies y las manos en esta fuente de bronce, ellos se reflejaban en la fuente. Y la Biblia nos permite ver en estos diversos versículos que les dejo acá, que la única forma en la que nosotros podemos ser limpios es a través de su palabra. Juan 15 dice, ustedes ya están limpios por mi palabra para llevar fruto. En Efesios, cuando habla de que el hombre tiene que tratar a la mujer aún mejor que un vaso frágil, habla de que la Biblia o la palabra de Dios nos limpia. La única forma en la que un hombre o una mujer puede cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de caminar, es a través de la palabra. Cuando la palabra entra y entonces cambia completamente el hombre. Digamos entonces que la Biblia es como un zacate con jabón maravilloso, que si nosotros nos limpiamos, es decir, leemos la Biblia y nos llenamos de ella, nuestras vidas serán transformadas. ¿Por qué? Porque imagínense que la Biblia hoy es la fuente de bronce. Cuando nosotros queremos limpiar nuestras manos y nuestros pies, la forma en la que tenemos que hacerlo es leer la Biblia. Porque yo me reflejo. El espejo y el bronce que se refiere y la parte del agua, el elemento del agua que estaba en la fuente de bronce, básicamente es estos 3. Estos 3 básicamente es la Biblia. Yo veo la Biblia y me reflejo y digo, híjole, un hombre que le ofreció 1000 holocaustos a Dios, era el hombre más sabio, terminó involucrado con 1000 mujeres y terminó poniéndoles un altar a sus dioses, a Moloch, terminó levantándoles altares. ¿Eso qué quiere decir? Que aún el rey que estaba en función, o ese rey que estaba en función en ese tiempo, habiéndole ofrecido, y la Biblia dice que es el hombre más sabio de toda la tierra y que no hay ni habrá un hombre tan sabio como él, si a él le pasó, si él se desvió, ¿quién soy yo para que no me pase? ¿No? ¿Quién soy yo para que eso no me suceda a mí? ¿Quién soy yo para que no me desvíe? Si un chavo caminó con Jesús, se sentó a la mesa de él, Jesús estaba ahí con él, Jesús lo eligió como tesorero, le dio el dinero del ministerio para administrarlo y terminó entregándolo a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia es justo la fuente de bronce en la que yo me reflejo para que mi vida sea limpiada. Al final, solamente todo alrededor del atrio, había estas cortinas ancladas justamente a la arena para que no se las llevara, con características muy específicas, y de manera frontal o al ingreso del tabernáculo, 4 columnas con 3 caídas de cortina, 3 caídas de cortina,
Y estas 4 columnas hacen referencia a los 4 evangelios. Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que serían los evangelios que abrirían la puerta para un Nuevo Testamento, para nuestra herencia, que es Jesús. Solo por medio de Jesús nosotros podemos llegar hasta el lugar santísimo. Para cruzar esa puerta es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El tabernáculo gritaba a los 4 vientos que Jesús es Dios y que solo a través de él podemos llegar al Padre. Hasta aquí la clase de hoy. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque aprendemos tanto de ti, Señor. Aprendemos tanto, tanto de ti, Señor, para vivir como tú lo esperas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede sellada en nuestro corazón, que nos permitas, Dios, obrar como tú lo esperas. Permite, Señor, que nosotros seamos los primeros hambrientos en buscarte a ti a través de tu palabra, Señor. Por favor, deja sellada este tema en nuestro corazón y permítenos conocerte mucho más a ti. Te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bonito fin de semana largo. Cuídense mucho y viva México. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. Ah.